Bueno, yo creo en esta charla que no tenemos que soslayar al Borges personaje. Borges pertenece a una época de la literatura argentina de grandes personajes, muy famosos. Pienso en Mujica Lainez, Bioy Casares y tantos otros. Y mucha gente que no leyó a Borges conocía a Borges por el Borges personaje, que empezó a aparecer muy fuertemente en los medios y además por sus declaraciones políticas y de todo tipo. Y creo que es insoslayable, no podemos dejar de hablar. Yo quería escuchar a Guillermo Martínez. Bueno, en cuanto a la talla intelectual de Borges, ya hablamos bastante en el bloque pasado, pero quería de todas maneras comentar algo que no llegamos a decir en su aspecto de innovador, que fue el tema de la fusión de géneros. Él, por ejemplo, en Textos Recobrados, empieza un artículo de laberintos, enumera historias de laberintos de la antigüedad, la filosofía del laberinto, y termina diciendo que va a reproducir un cuento de Las Mil y una Noches, que es Historia de dos reyes y dos laberintos, que es un cuento propio. O sea, ahí hay dos operaciones, ¿no? Digamos, ir del pasaje del ensayo al cuento y a la vez esa especie de modificación sutil de la historia de la literatura, introduciendo un ejemplo propio. Eso es algo que era que en otras literaturas aún hoy se ve como algo totalmente como irresponsable. Y eso lo hacían permanentemente también con Bioy cuando inventaban a veces biografías de los escritores que ellos ponían en su colección de La Muerte y la Brújula. O sea, hay un elemento como de transgresión también dentro de la misma literatura. En cuanto al Borges personaje, yo recomendaría sobre todo el Borges de Bioy, que me parece que es... ahí se lo ve justamente en la antimedad. Reveló también cómo era justamente la lectura que podían hacer entre dos amigos sobre nombres que eran quizá reverenciados en la época y lo que pensaban o cómo los criticaban con una especie de libertad. De eso. Y también se ve el Borges que operaba políticamente en una cantidad de cuestiones. O sea, muchas veces se dice que Borges en realidad tenía esas posiciones porque no sabía nada de política, pero se ve a lo largo de toda la vida reflejada en esas conversaciones con Bioy cómo estaban al tanto y cómo pesaban una cantidad de decisiones políticas en su vida y cómo también estaba metido muchas veces en la política quizá menor de lo que podría ser la SADE, etcétera. O sea, se ve un Borges mucho más en contacto con la realidad de lo que uno hubiera imaginado. Seguro que sí. ¿Qué decís, Álvaro, de esto? Yo creo que lo que define fundamentalmente la ideología de Borges es su antiperonismo absoluto. Claro, hay que ver que Borges, como decía Noé, tuvo la suerte de vivir muchos años, 87 años, pero sobre todo de tener 60 años de vida creativa. Él comenzó a crear cuando tenía 24 años y lo hizo hasta el fin en Ginebra. Son 60 años de creación, por eso hay veces que olvidamos en la configuración de este escritor argentino un aspecto que yo a veces me pongo a pensar y me parece increíble, y es que era un ciego. Hay veces se discute o se charla, incluso se han hecho reescrituras imaginativas de por qué Borges no escribió una novela. Nunca escribió, el texto más largo es el Cuento del Congreso, que tiene 20 o 30 páginas. Bueno, sencillamente olvidamos de que era ciego. Un ciego no puede escribir una novela, es imposible. Ningún ciego escribe novela. Bueno, ¿no le atribuís a eso? Sí. Capaz que no le interesaba bueno, tuvo algunas declaraciones el fragmentarismo de Borges, su continuo ejercicio del formato breve, de alguna manera se explica por eso. Alguien que no puede leer y releer y escribir con más despliegue, tiene que memorizar. Bueno, todo esto venía a cuento del personaje, pero ya que quiero referirme a estas dispersas ideas, ¿no? ¿Qué es Borges para un escritor hoy? Nosotros escritores acá somos varios, ¿no? 6, 7, bueno. Para nosotros no es mucho Borges escribiendo. En la literatura argentina no creo que pese mucho hoy Borges en su temática, en su estilo. Cada uno escribe hoy, si uno toma los jóvenes, todos somos jurados a veces, ¿no? No creo que influya mucho. Ahora, hay un aspecto central, por lo menos yo quiero decirlo, ¿no? Para mí Borges es fundamental en el siguiente aspecto, como ejercicio ético. ¿Qué quiere decir con esto?
¿Por qué? Una ética de la literatura. Borges enseñó, por lo menos a mí me enseñó, que un artista, un escritor en este caso, solamente alcanza una cierta dimensión cuando se entrega totalmente. Es decir, Borges se entregó a la literatura, de cabo a rabo. A lo largo de sus 60 años vivió para la literatura, e incluso a veces me da de pensar, yo, por ejemplo, hablábamos del bar de Maipú, ¿no?, donde él vivía, y quién no lo ha visto él, ¿no?, en los bares, en el San Jemen, en el Hotel Dorá, y siempre que comía un bife con arroz blanco. Era como un jugador de fútbol, viste que los jugadores de fútbol tienen una dieta, tienen un nutricionista que le dice: cuídate, no tomes mucho, Bueno, no era la imagen de la austeridad, ¿no es cierto?, sí. en todo sentido. Yo querría decir algo sobre el... voy a volver a disentir, Álvaro, te pido perdón por eso, pero me parece que... Gracias. Me parece que yo sí creo que tiene una enorme influencia todavía. Yo creo que César Aira sería impensable sin Borges, digamos, el encierro de la ficción de Aira es la ficción de Borges, pero de manera hiperbólica y posmoderna. Esto que digo es muy difícil, pero es así, Borges nos ha dado todos los permisos, siendo absolutamente riguroso. Es decir, él se daba el lujo de citar a Swedenborg, a Nietzsche, a Schopenhauer, a quien fuera. Los había leído a todos, pero los traía para el lado de la literatura. Los traía para el lado de la ficción. Sí. Y creía fervientemente que la filosofía era una rama de la literatura fantástica. Lo creía y le puso una bomba a la filosofía. Por eso los franceses lo adoraron tanto, porque sacó ese aura que tenía la filosofía de los criterios de verdad. Y esa es la literatura argentina contemporánea, digamos, ese permiso absoluto, esa libertad absoluta de escribir como venga, pero con un gran estilo. Digamos, los chicos tienen un estilo que está impregnado por Borges. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Ven la escritura de Borges, la influencia hoy? Yo creo que es fundamental para los jóvenes, yo creo que lo que ocurre es que, de acuerdo con cada época, lo que decía, yo coincido con lo de Gabriela, que esa libertad, si no hubiera sido por Borges, no sé si esa libertad se podía tomar entre muchos jóvenes. Por ahí puedo disentir, aunque no me gusta para qué lado se tomaron la libertad. Bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. En Alemania, que se toma todo literalmente, no lo entendieron hasta los años 80. Bueno, porque no entendían esa libertad, ese desparpajo de este señor marginal que salía de un país, que salía del, digamos, de Occidente y que no era importante. ¿Cómo se podía leer eso? Recién tuvo que pasar por Francia por Inglaterra para poder llegar. Claro, yo en eso coincido totalmente. No, por Francia tiene que pasar todo. Pasó Kafka, pasó Faulkner. Claro, pero es cierto que él subvierte. Fíjate la cuestión de las versiones homéricas. Él no sabía griego, creo, y les crea un problema a los traductores. Es una cosa... No sé, porque, ¿viste? Ahora, yo no sé si la influencia es tanto... Quizás en los escritores, en los lectores a mí me parece que hay más influencia de Cortázar y más lectura de Cortázar que de Borges. Mira, sin duda. Me parece. Por ahí Cortázar marcó más en la época, en los años 60, 70. Pero se sigue leyendo... Me parece que se sigue, te hablo no de escritores, ya digo, ¿no?, sino también de público, de lector. lectores. Acá puedo decirlo por los... Me parece. Tengo una materia que tengo en primer año de la facultad, y en primer año lo que han leído los chicos es Cortázar. Es Cortázar. No hay ¿Qué ibas a vuelta de decir, Noé? No, que la palabra desparpajo que usó Gabriela. Estaba pensando en otra palabra equivalente, pero me la suscitaste, ¿no? Y es para lo político, ¿no? Sí. Si yo tuve digamos, respecto a lo político, en general actuamos con acción y reacción, ¿no? Frente a lo que piensa alguien políticamente, uno piensa lo contrario y reacciona, ¿no?
pero no se toma el trabajo de entender, de comprender, ¿no?, qué es lo que el fundamento de eso que está rechazando o que con lo que no coincide, ¿no? Entonces, cuando Borges decía algo, y los que estaban, por ejemplo, en la izquierda, le parecía reaccionario, aparecía así, en ese mecanismo de acción y reacción. Pero viendo un poco más adentro, a mí me parece que todo eso respondía en él a una especie de mecánica de la refutación. Sí. Es decir, no había forma de agarrarlo, ¿no? Sí. Yo tuve esa revelación en una entrevista que le hizo, ya en este momento se me escapa el nombre, que había aparecido en el diario La Nación. Yo lo leí durante un viaje que fue muy importante para mí, y dije, no lo deja suponer nada en cuanto a la respuesta posible a una pregunta insidiosa. No lo deja. Le dice, por ejemplo, qué sé yo, ¿y usted cree que el frío es mejor que el calor? No, yo creo que el calor es mejor que el frío. Siempre estaba en la contraria, ¿no? ¿Cómo entender eso? Descentra siempre. Sí, como buen anarquista. Y políticamente lo mismo, es decir, el antiperonismo, obviamente, sí, con riesgos, sí, con todo, con respuestas, y con lo que lo lleva al conservadorismo, lo que lo lleva a esto, lo que lo lleva finalmente quizás a esa famosa reunión con Videla, pero la que lo lleva también a después a atacar a la Junta militar por los desaparecidos con más rigor y valentía que cualquiera. Se manifestó contra la guerra contra Chile, se manifestó contra Malvinas. Sí, la refutación. Recibió a la madre de Plaza de Mayo. Ahora, perdóname, Cristina, quiero entender de dónde sale la refutación, la actitud de refutación. Sí. Por ahí todos nosotros refutamos alguna vez, pero en general conciliamos, es decir, tendemos a creer que bueno, que a lo mejor no es para tanto, en fin, una cosa por el estilo. En él era una constante. Ahora, ¿de dónde viene la constante? Y yo creo que viene, ¿cómo te puedo decir?, de una situación casi infantil, de un comportamiento casi infantil que llevó hasta el final de su vida, pero que también marcó lo que podrían llamarse no decisiones, sino opiniones políticas, porque nunca llegaron a ser decisiones demasiado importantes, como las que pudo haber tenido, por ejemplo, Scalabrini Ortiz cuando se hace peronista. Esa es una decisión. O cuando la que tiene Discépolo, que se hace peronista, o cosas por el estilo. Hay ejemplos a montones en la literatura argentina. El propio Borges, que era radical en el 30, después se hizo conservador. Sí, pero era radical y era irigoyenista. Sí, fue radical. Perdóname. Prologó el paso de los libres de Jauregui. Perdóname, era radical, irigoyenista cuando estaba la oleada alvearista. Claro. También era una actitud de reputación. Claro, después se manifestó contra el golpe del poema sobre la Revolución Rusa. Sí. Rusia se llamaba. Claro, después lo sacó. Eso es verdad, no está en sus obras completas. Ahora hay las obras completas olvidadas. Pero perdóname, Guillermo, ¿cómo caería en el medio en el que había un poema a la Revolución Rusa? En ese Totalmente, lugar. En su familia. Es decir, yo creo eso, digo... Bueno, y la última refutación, y la refutación quizá total de Borges, fue quizá haber muerto en Ginebra. Totalmente de acuerdo. Y haber querido que nunca su cuerpo vuelva a la Argentina. ¿Qué te parece? ¿Te acordás que hubo un intento de traerlo hace no les unos años? disgusta esta hipótesis mía, ¿no? ¿Sí? Parece que no les disgusta la hipótesis. No. Me parece que sí. Porque me parece que Pero además... yo le agregaría algo que había dicho Álvaro hace un momento. Hay un personaje profundamente anárquico. Sí. Es decir, hay un Borges anarquista, pero un anarquista sistematizado. Por supuesto, pero un anarquista. Sí. Pero es un anarquista. Una argumentación y liberal. ¿Sabes lo que dijo Borges cuando adhirió al Partido Conservador, que fue en los años 60? Estoy con las causas perdidas. Dijo eso, pero ¿sabes qué más le dijo? Dijo, un conservador nunca puede ser un fanático, porque fanático del conservadurismo no lo veo. Entonces, por eso me hago conservador, porque jamás sería fanático de nada. Quiero hacer una excepción en la refutación. A quien no refutó
fue a Macedonio. Exactamente. Estaba escribiendo un texto sobre Macedonio en su departamento de Ginebra. ¿Viste? Cuando cerró los ojos. La fidelidad. ¿Y ese texto lo hemos visto? Sí, ha salido en las obras completas de Gallimard. Está. Sí. Perdón, pero además tampoco se separó, hablamos del peronismo, de Jules Solar. Jules Solar, medio grupo se le abrió y Borges siguió absolutamente fiel. Bueno, otra cosa en Borges es la amistad, ¿no? Fernández es un invento del Río de la Plata, la amistad en Borges. Además, digamos que Borges jamás especuló con sus ideas, no ganó nada, más bien perdió, fue echado de trabajos, que necesitaba, vivía de su trabajo, etcétera. O sea, jamás especuló, siempre dijo lo que le pareció, lo que se le dio la gana y tuvo la grandeza de desdecirse también y de pedir perdón. Cuando vio que no era así. Cuando vio que no era, lo reconoció. Me tengo que ir a otro corte, pero nos queda un bloque. No se vaya, está muy interesante este programa y todo lo que nos va a quedar afuera me hace sufrir. Pero bueno, es Borges, señores. Ya volvemos, no se vaya.